Seguramente a esta altura ya conozcas Yandere Simulator, ya que fue sumamente popular hace unos años atrás y actualmente tiene un fanbase moderadamente grande. Pero hay un gran problema con este juego indie, y es que su creador no es solo una horrible persona, sino que no sabe hacer juegos correctamente. Así que sin más... En este video no voy a hablar del pasado de Yandere Dev porque es tan jodidamente incómodo que no quiero pasar por esas tierras, sino que voy a hablar de partes de desarrollo del juego, su actitud con sus propios fans y cómo es que va a terminar Yandere Simulator. Así que, parte 1. ¿Qué es Yandere Simulator? Es un juego de sigilo y acción que está siendo actualmente desarrollado por Alex Maham, aka Yandere Dev. Esto lo estoy leyendo de Wikipedia, pero vamos a la parte importante del juego. La historia se desarrolla en una preparatoria y conocemos a los dos protagonistas. Tenemos a Yandere-chan, que está profundamente enamorada de su senpai y que va a hacer lo que sea para que no lo quiten de su lado, incluyendo hacer chismes de otras alumnas, incriminación y asesinar a cualquier persona que se le acerque a más de 50 metros de distancia. En el juego te dan 5 días para asesinar a todas las potenciales pretendientes para que tu senpai no se vaya con otra. Y si estabas pensando que es posible ganar, pues no. Yandere Dev se niega a darle un final al juego, pero de eso vamos a hablar un poco más tarde. En Yandere Simulator puedes hacer varias cosas, puedes cambiarte de ropa interior, asesinar alumnos y alumnas, andar en bicicleta en esta ciudad de cartón, entrar a un grupo, sentir vergüenza, lo tiene todo. Pero ahora vamos a pasar a la parte que me dejó más impactado, y es el juego deconstruido. Parte 2. El juego. Bienvenido a Yandere Simulator, el juego en el que está tan bien optimizado que nunca va a superar los 27 frames por segundo, a no ser que tengas una PC de la NASA. Este juego lleva 5 años en desarrollo hasta la fecha y no hay muchas mejoras si la comparamos con la primera versión. De hecho, el rendimiento mejoraría muchísimo si en vez de usar oclusión ambiental, bloom y DOF, simplemente los desactivara completamente. En serio, no se ven bien en este juego y no son necesarios. Una cosa que mejoraría no solo el rendimiento, sino que toda la parte gráfica del juego es usar Baked Lighting, que lo que hace es precalcular las sombras y la luz reflectando en objetos para posteriormente hacer un mapa de luces con esa información. Para los que no entiendan, imagina que enciende la luz de tu cuarto y cuando intentas apagarla simplemente no se puede, pues la luz estaría pegada en tus paredes permanentemente. Pero en un juego esto es muy común, se proyectan en light maps. Actualmente los interiores / exteriores están iluminadas con una luz direccional sin ningún tipo de sombras, y la solución que encontró Yandere Dev para que no se viera horrible es subir la oclusión ambiental a 1000. Sinceramente creo que quedaría mejor hacer las ventanas transparentes y usar ese sistema, pero dudo que Yandere Dev haga esto porque no tiene ningún tipo de conocimiento modelado 3D según tengo entendido. Si vamos al apartado de código del juego, pues es caótico. Para las personas que no saben programar o tienen muy poco conocimiento del tema, hacer esto es un completo desastre. Lo que está haciendo este código es verificar que ciertas cosas estén pasando o no. Si lo pasa a pensamiento lógico sería algo así. Sí, el objeto es una profesora, y sí, cuerpo. Y a partir de ahí entran miles de condiciones que se van a volver a actualizar en cada fotograma por estar adentro de update. Traducido es, mal rendimiento y mala optimización de código, que evita pasar de los 30 frames en cualquier tipo de PC. Si pasa esto, 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 si pasa esto. Esto se puede solucionar fácilmente usando un switch, que es una secuencia que está disponible en el lenguaje en el que está Yandere Simulator. Pero Yandere Dev dijo que el juego le iba mal a todos por no tener un buen ordenador y que fuéramos a trabajar para comprar uno. Simplemente tu código está mal optimizado. Este es un tutorial para hacer que Yandere Simulator corra a más de 4 frames por segundo. Primero abre el menú del móvil, abre las opciones, desactiva las partículas, las sombras, los efectos, el load, el fog y después de eso presiona Alt F4, ve a la carpeta del juego y elimínalo de tu PC, luego haz un chequeo con tu antivirus por si las dudas. Parte 3. Robo de arte. Yandere Dev dijo hace bastante tiempo atrás, como hace 4 años, que los modelos de juego eran placeholders y que los iba a reemplazar en algún momento, pero estamos a 2020 y ni siquiera hay indicios de que eso vaya a pasar. No solo eso, sino que en uno de los videos que hizo para su canal, mostró un concept art de los próximos personajes que se van a añadir al juego, pero los fans no tardaron mucho en encontrar que las siluetas eran robadas de artworks de otros artistas. Yo entiendo que usualmente los concept art son para idealizar a un personaje y que muchos artistas usan imágenes de Google para hacer sus primeros bocetos, pero cuando patrocinas el arte de otras personas como si fuera tuyo, incluyendo hasta los más mínimos detalles, eso se llama robar. Y se verificó más tarde que los 4 artistas que fueron robados no querían tener ningún tipo de relación con el juego y estaban bastante enojados. Recuerden esto, el pedir permiso hace toda la diferencia, no seas como Yandere Dev, por favor. Y por último, el modelado 3D de la casa de Yandere es robado, el modelo 3D de la escuela es robado y Osana Pool también es robada de otro juego.
No tengo nada más que decir en este tema, así que vamos a pasar a la parte 4, que es... Parte 4, trato con los fans. Sinceramente yo no entiendo cómo es que a este desarrollador le donan $2000 al mes a través de Patreon, sobre todo por todas estas razones. Los fans de Yandere Simulator descubrieron una forma de hacer mods para el juego, porque en general la experiencia se volvía aburrida sin ellos. Y Yandere Dev tuvo la genial idea de añadir un parche que hacía que cada vez que instalabas un mod te saliera este texto, que insultaba a los modders y te cerraba el juego automáticamente. Esto obviamente fue algo que molestó a los fans, pero él no se quedó contento con eso, por lo que fue al video donde descubren este parche y dejó un bonito mensaje al modder. Yandere Dev, no, tú te puedes ir a la... No tengo ni idea de qué estás hablando, maldito... Si algo es un obstáculo en el desarrollo del juego, voy a eliminar ese obstáculo. Ese mod estaba presentando obstáculos para mí en la forma de reportes de bugs innecesarios, así que lo bloqueé. Voy a meter tu en un avispero si tienes algún problema con esta decisión, maldito. Ok, es un modder, no le está pagando y le está generando problemas, así que está en todo su derecho a decirle eso. Pues le habla de la misma forma a los fans, y específicamente fans que están pagando para estar en su servidor de Discord. ¿Estás pensando en hacerle algo al cabello de Musume para que quede más en el grupo? Todas las chicas en el grupo tienen pelos de diferentes colores. Esa es mi última prioridad justo ahora. ¿A quién le importa y por qué todo el mundo me dice esta mierda? Solo váyanse al... Oh, perdona por molestarte. De hecho, en uno de sus streams le dijo a uno de sus fans que terminara con su vida. You're retard, sold out. You can kill yourself. You're No pensé que este video me iba a dejar con tanta rabia, pero... Al final nos encontramos con un desarrollador que no acepta criticismo de ningún tipo, que cada vez que saca una build viene con más bugs que la anterior, que roba assets y arte de otras personas, y que es una horrible persona con sus propios fans que literalmente le dan de comer. Parte 5. Resolución. Esta es la perfecta guía de todo lo que no hay que hacer al desarrollar un juego. Recuerda preocuparte por la optimización, si quieres hacer un tipo de arte aprende cómo hacerlo o págale a un artista, o por lo menos pídele permiso. En caso de que te digan que sí, tienes que dar créditos, recuerda dar créditos, y si te dicen que no, simplemente dedica tu tiempo a aprender. Recuerda que las personas que te apoyan en tu proyecto son uno de los grandes pilares que hacen que tu motivación no se derrumbe, y sobre todo, borra de tu mente la palabra crítica negativa porque no existen, solo existen las críticas útiles y las inútiles, y tienes que aprender a diferenciarlas para poder utilizarlas eficientemente en tu juego. No seas como Yandere Dev y le lances la culpa a otras personas. Y para los que se preguntan, ¿cuándo le va a dar un final a Yandere Simulator? Pues nunca. Está ganando bastante dinero como para darle fin al único juego popular que creó él mismo. La versión final no va a ser mucho mejor de lo que se está mostrando ahora, y va a seguir avanzando a pasos de tortuga, porque si Yandere Simulator termina, su éxito también. En fin, eso es todo. Bye bye boys.